Un fuerte aplauso de bienvenida para disfrutar estos días. No está de más decirles que como seguro ustedes van a quedar encantados hoy del tema, esperemos, ¿verdad? No, sí, claro que sí. Van a querer alguien contarle que viera qué bonito, y si mañana alguien quiere venir, aunque no haya venido el primer día, va a quedar también grabada la transmisión en el YouTube de la diócesis, aunque no es lo mismo estar en vivo que verlo, pero si alguien quiere venir mañana y quiere saber qué hablamos hoy, ahí va a quedar grabado para que puedan también unirse después en la transmisión. Gracias. Muy buenas noches a todos. Hace un momento en la sacristía, después de la misa, el Padre Luis llegó y nos dimos un gran abrazo y me dice: sentíte como en tu casa. Y le digo: no tenés que decírmelo, porque yo cuando vengo a Limón me siento en casa, ya desde que voy entrando. Virgen Santísima, de verdad que es un gusto estar con ustedes una vez más y compartir con esta iglesia que Dios sabe, amo y admiro tantísimo. Me pidieron que conversara un poco con ustedes sobre la liturgia y la comunión eclesial. Ese es el tema que me han pedido desarrollar. Y entonces vamos a empezar rápidamente presentando cuál es el recorrido, los objetivos que vamos a tener en estos 4 días, hoy, mañana martes, el miércoles y el jueves. Primero, nos fijamos como objetivo establecer el alcance y la importancia de la unidad en la iglesia, así como la manera de vivirla en la liturgia y desde la liturgia. Vamos a ir por partes en este objetivo. En primer lugar, estamos hablando de la unidad de la iglesia. Yo sé que ustedes están acostumbrados a utilizar términos, y lo digo de verdad, que en otros lugares no se usan con tanta facilidad. Nada más para estar claros en que nos estamos entendiendo, cuando decimos comunión en la iglesia o simplemente comunión, no nos estamos refiriendo nada más a recibir el cuerpo de Cristo, sino que nos estamos hablando de la unidad que tiene que reinar entre todos los bautizados y más allá de los límites de la iglesia. Ya vamos a hablar al respecto. Entonces, es de eso de lo que estamos hablando. En segundo lugar, fijémonos que a propósito de la unidad de la iglesia, vamos a hablar de la importancia. Es decir, esto de vivir unidos como hermanos, ¿es algo optativo en la iglesia? ¿Podemos ser iglesia sin estar unidos? De repente yo puedo ser cristiano encerrado únicamente en mi casa o con la gente que me resulta más cercana. ¿Es algo optativo? ¿O podemos pensar que es algo, muy importante? Ojalá que vivamos unidos. ¿O tendríamos que ir un poco más lejos y decir, o vivimos unidos o no somos cristianos? Vamos a tratar de responder a esa pregunta a lo largo de estos 3 días. Además, nos vamos a fijar en el alcance. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hasta dónde llega la comunión eclesial? Primero, ¿con quién tengo que vivirla? Si solamente con los que me resultan simpáticos, con la gente con la que es fácil llevar adelante las relaciones humanas, o es una exigencia que va más allá de las simpatías humanas. Y después, ¿qué significa vivir en comunión? ¿Es nada más sonreírnos? ¿Es nada más tratarnos bien? ¿Es nada más disimular los defectos que tenemos unos y otros? ¿O implica algo más? Vamos a hablar entonces en esta semana de los alcances, así como también nos vamos a fijar en cómo vivirla. 2 aspectos: en la liturgia, porque cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, para un bautismo, para un matrimonio, para una confirmación, para la hora santa, estamos llamados a vivir la comunión eclesial. Pero además, a partir de eso, somos lanzados siempre a vivir esa comunión
más allá de las celebraciones. Lo que vivimos en la liturgia, por ejemplo en la misa, tenemos que prolongarlo a lo largo de nuestra vida en el trato de todos los días. Entonces, ¿cómo vivir la comunión en la liturgia y cómo alimentarnos de la liturgia para vivirla más allá en nuestra vida de todos los días? Vuelvo a repetir entonces ahora sí el objetivo. Esta semana vamos a establecer el alcance, la importancia de la unidad en la iglesia, de la comunión eclesial, así como la manera de vivirla en la liturgia y desde la liturgia. Y para entender exactamente de qué es de lo que estoy hablando, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes van a una celebración y en esa celebración de la Eucaristía, de un bautismo, de un matrimonio, de lo que sea, las cosas no se hacen bien. Imagínense ustedes, vean la foto, los que pueden ver las imágenes que están por ahí. La foto que puse ahí no es una cosa que me inventé, fue un acontecimiento que realmente se dio en una parroquia de España. El sacerdote, a la hora de asperjar con agua bendita, en vez de hacerlo con el hisopo que usamos en la iglesia, tomó una pistola, bueno, eso es como una ametralladora más o menos, una ametralladora de agua, y con eso empezó a tirar agua bendita por toda la iglesia. Y entonces algunos reaccionaron: no, es que eso no se debe de hacer. Igual puede ser que vayamos a la liturgia y de repente empiecen a cantar un canto que nada que ver, una canción de Shakira en el momento de la comunión, por ejemplo, porque no sé, imagínense que a alguien se le ocurre cantar mientras estamos comulgando: que no me falte tu cuerpo jamás. ¿Podría ser? ¿Eso estaría bien? O no sé, que en un determinado momento alguien de los que están en la asamblea se puso aquí en la nave central y se tiró en cruz, se acostó en cruz para recibir la bendición, que en el momento en el que el sacerdote dio la bendición, a alguien se le ocurrió tirarse en cruz sobre el suelo. O otros ejemplos podríamos poner: vamos a una celebración y se hace lo que no se debe de hacer. ¿Cuál es la reacción que deberíamos tener? ¿Tendríamos que participar de aquel momento disimulando que nos sentimos incómodos? Mientras están cantando que no me falte tu cuerpo jamás, nosotros, aunque nos sentimos mal, no decimos nada y hacemos fila para comulgar sin hacer mala cara, tratando de disimular lo que está pasando. ¿Es eso lo que tendríamos que hacer? O tal vez tendríamos que quedarnos inmóviles y decir: no, si cantan que no me falte tu cuerpo jamás, yo no voy a comulgar, porque eso no se debe cantar, y entonces yo no comulgo. O tal vez lo que tengamos que hacer es más bien corregir lo que se está haciendo. Entonces yo voy y le digo al del coro: cállese, eso no se tiene que cantar. Cante "Oh Jesús, que en la hostia sagrada, que no me falte tu cuerpo jamás", eso no se canta, es una barbaridad. Y ustedes que están cantando todo eso, cállense, está mal. Y pongo cara brava. ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud cuando vamos a una celebración y se hace algo incorrecto? Eso es lo que vamos a tratar de responder en buena medida durante esta semana. Pero fíjense que yo les decía que la liturgia nos permite vivir las cosas no solo en la celebración, sino a partir de eso en nuestra vida de todos los días. Entonces, atención, porque esto es muy importante. Cuando respondamos esta pregunta, al mismo tiempo vamos a poder responder a otra pregunta, y es: ¿cómo debemos actuar, por ejemplo, cuando un familiar actúa mal? Cuando un hijo, una hija, el esposo, la esposa, la madre, el padre están cometiendo un error, ¿yo me tengo que quedar callado y no decir nada? ¿Disimular?
no volver a hablar con esa persona o tengo que corregirla? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Lo mismo que descubramos que tenemos que hacer en la liturgia es lo mismo que vamos a descubrir que tenemos que hacer con un familiar que se equivoca, o cuando un vecino se sale de lo establecido, cuando un vecino actúa incorrectamente, o también cuando un compañero o compañera de trabajo o de estudio causa problemas, o en fin, cuando tenemos dificultad con cualquier persona que piensa o actúa diferente. Durante esta semana vamos a tratar de responder cómo actuar cuando la liturgia no sale bien, y a partir de eso vamos a tratar de entender cómo actuar con aquellas personas con las que la relación humana a veces no es tan fácil. Porque al responder una pregunta vamos a estar respondiendo al mismo tiempo la otra. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar esta semana? Ay, no se abre, ya se abrió. ¡Qué belleza! Yo les prometo que no todo va a ser así porque no tengo tiempo. Fue que en este me entretuve mucho poniéndole movimientos y todo, pero hoy, no ves que hoy vamos a tratar en el primer tema, el de hoy se llama En la liturgia adoramos tres personas distintas, iguales en su dignidad. No me voy a adelantar porque es el tema que vamos a tratar dentro de un momento. Nada más les digo esto, el objetivo de hoy va a ser establecer los fundamentos doctrinales de lo que vamos a reflexionar los otros 3 días. Porque no podemos sacarnos las respuestas de la manga, inventarnos las cosas. Tenemos que sacarlas de la doctrina. Y entonces esa doctrina es la que vamos a revisar hoy. Adoramos tres personas distintas, iguales en su dignidad. Es el tema que trataremos dentro de un momento. Mañana, un tema que el título me parece que es fuerte. Mañana vamos a hablar de la comunión eclesial, de la unidad de los miembros de la iglesia como requisito fundamental para la liturgia y como primer fruto de la liturgia. Porque la comunión son las dos cosas. Ya me estoy anticipando de alguna forma, pero es el primer requisito, tanto que si yo no vivo en comunión no puedo celebrar la liturgia, ya lo veremos mañana, y al mismo tiempo es el primer fruto que debe de obtener cada una de las celebraciones en las que participamos. En tercer lugar, el miércoles, solo para complacer al Padre Luis, que dice que yo no hago otra cosa que hablar de Sacrosanctum Concilium número 5, número 6 y número 7, entonces yo saqué esta frase del número 7, que dice que en la liturgia, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo de propio de cada uno, la comunión trinitaria en la iglesia. ¿Ven qué elegante? Uno dice eso, suena como muy bonito, ni yo entiendo lo que estoy diciendo, pero suena muy bonito. No, lo que vamos a hablar el tercer día es cómo la liturgia nos ayuda a construir la comunión. El primer día, hoy, establecemos el fundamento doctrinal. El segundo día vemos la importancia que tiene la comunión. El tercer día vemos cómo se construye esa comunión. Y el cuarto día descendemos ya a detalles más puntuales, hablando de los ministerios. ¿Cuáles ministerios? El del obispo, el de los presbíteros, el de los sacerdotes, el de los diáconos, el de los catequistas, el de los ministros extraordinarios de la comunión, todos los ministerios, el animador del canto, etcétera, 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 cómo son un medio para construir la comunión. Y al mismo tiempo vamos a hablar de otros mecanismos que hay en la iglesia para construir esa comunión en la liturgia. Ese es el menú que les ofrezco.
Se los podemos servir con papas fritas y refresco, con mucho gusto, y les podemos agrandar el combo si ustedes lo desean. Sí. Una advertencia antes de empezar con el tema primero de hoy. Los que ya fueron estudiantes conmigo, el padre Rodrigo y el padre Luis, saben que a veces me enredo en los mecates y ni yo entiendo lo que estoy diciendo. Así que con toda confianza, si ustedes sienten que les estoy hablando en árabe o en chino, bueno, no, de repente aquí sí me entenderían el chino algunos. Si sienten que les estoy hablando cosas extrañas que no me doy a entender, no tengan temor en levantarme la mano y decirme: mire, padre, no se le entiende nada de lo que está diciendo. Yo voy a tratar, en ese caso, de decirlo de otra forma o de quedarme callado para no enredar más las cosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos por ahí. Un momentito. Listo. ¿Alguien me puede ayudar con esto? Pero entonces vamos. Sí, pero vamos al número 1, muchacho. Ah, bueno. Tiene control Z más fácil. Voy. Como ya ven, la tecnología tampoco es tampoco es mi fuerte, ¿verdad? Ok. El primer tema de hoy, entonces el tema del primer día, lo titulamos así: adoramos tres personas distintas, iguales en su dignidad. Yo creo que no tengo que explicar mucho, esta frase tiene que ver con la Santísima Trinidad, pero más específicamente lo que vamos a hacer es comprender el fundamento trinitario de la comunión y sus repercusiones esenciales. Es decir, vamos a tratar de comprender que el tema de la comunión es algo que nace como una exigencia para los cristianos del hecho mismo de que nuestro Dios es un Dios único, pero en tres personas diferentes. Tres personas que, siendo diferentes, viven profundamente unidas en un solo Dios verdadero. Es el tema de la Trinidad. Y por eso ven ustedes que vamos a empezar hablando del prefacio que se reza en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es una oración que rezamos el domingo de la Santísima Trinidad. Ya les explico exactamente de qué se trata. Y a partir de esa oración vamos a tratar de entender cómo nosotros, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que vivir la misma comunión de la Santísima Trinidad en distintos niveles. Allí les pongo tres: en la vida cotidiana, en la vida de la iglesia y en la liturgia. Entonces, vuelvo a decirlo, vamos a fijarnos en la Santísima Trinidad, misterio de diversidad y comunión, y al contemplar la Trinidad vamos a descubrir lo que debemos ser nosotros, que siendo distintos tenemos que vivir unidos.
Y vamos a tratar de ver cómo eso se vive en distintos ámbitos de la vida eclesial. Vamos adelante entonces. Empecemos con el prefacio de la Santísima Trinidad. ¿Qué es el prefacio? Toda Eucaristía, ustedes saben lo que significa Eucaristía. La palabra viene de un término en griego, eucaristeo, que significa dar gracias. Toda Eucaristía es una acción de gracias. Una acción de gracias, ¿por qué? Cuando venimos a celebrar la Eucaristía, siempre a lo que venimos es a darle gracias al Padre Celestial. ¿Y por qué le damos gracias al Padre Celestial? Porque Él quiso que su Hijo Jesucristo se hiciera hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María la Virgen, muriera en la cruz, resucitara, para que con su muerte y su resurrección nos diera a todos nosotros la posibilidad de vivir eternamente. Siempre cuando venimos a la misa, nuestro primer pensamiento es a la resurrección de Jesucristo, a la muerte y resurrección de Jesucristo. Atención, no importa si estamos en Adviento, en Navidad, en Cuaresma, en tiempo ordinario, en una fiesta de la Virgen, en la fiesta de un santo, no importa, siempre el tema primero y fundamental es la Pascua de Jesucristo, su muerte y su resurrección, porque es el fundamento de nuestra fe. Recuerden lo que decía San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Toda nuestra existencia de cristianos se fundamenta en la resurrección de Cristo. Entonces, vuelvo a decirlo porque es fundamental, cada vez que celebramos la Eucaristía, venimos a darle gracias al Padre por la redención, es decir, porque destruyó el mal, destruyó las raíces del mal a través del misterio pascual de Jesucristo. Pero el misterio pascual de Jesucristo es algo tan grande, tan maravilloso, que tiene muchas particularidades. El padre Rodrigo les pegó una gran mentira en misa y les dijo que yo había estado perdido, sentado yo no sé dónde, y que estaba llorando, y que por eso empezamos tarde la misa. Pero lo cierto es que nos fuimos para el barco ¿cómo es que se llama? El Juan Sebastián el Cano, ¿verdad? Y claro, si ya fueron a verlo, lo saben, y si no, traten de ir mañana, que es el último día. No me están pagando nada porque diga esta propaganda, ¿verdad? Así, pero la verdad es que el barco es una maravilla. Y entonces fuimos viendo los distintos detalles, que los palos que tiene, que las velas. Nos llevaron a ver la capilla. Yo no sé si a todos los llevan, a nosotros nos llevaron a ver la capilla. Estuvimos en el cuarto de mando, en distintos lugares, y en cada uno de los lugares había algo diferente, algo distinto, algo interesante que ver. Si eso pasa con un barquillo que ya hasta tiene su historia, pues mucho más con el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es tan grande que ninguno de nosotros es capaz de contemplarlo en una sola mirada. Y por eso a lo largo del año contemplamos distintas partes del misterio de Cristo. Perdónenme que ponga este ejemplo de esta forma. Es como si este altar fuera el misterio de Cristo, y a veces lo vemos desde aquí, a ver qué le podemos ver de este lado. Otras veces lo vemos desde aquí, a ver qué tiene. Otras nos subimos allá y lo vemos desde arriba para ver sus novedades. Igual pasa con el misterio de Cristo. En los distintos momentos del año, en Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, en las fiestas de la Virgen o de los santos, siempre contemplamos el misterio de Cristo, pero lo hacemos fijándonos en un detalle particular.
Y ese detalle particular que contemplamos cada día se nos señala particularmente, especialmente en el prefacio. A ver, como si estuviéramos en misa. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Con ese diálogo empieza siempre el prefacio. ¿Y qué es lo que va a decir el prefacio? ¿Cuál es el aspecto del misterio de Cristo por el cual le damos gracias al Padre Celestial? Por eso el prefacio siempre continúa diciendo: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. ¿A quién? A ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y entonces, por ejemplo, en Pascua, pero particularmente en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, nos dio nueva vida. Por eso con los ángeles le estamos dando gracias. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte y resurrección destruyó nuestra muerte y nos dio nueva vida. En Adviento te damos gracias, Padre Celestial, porque tu Hijo volverá de nuevo al final de los tiempos como juez y Señor de la historia, y destruirá para siempre en aquel día glorioso todo el mal que existe en el mundo. Otras veces te damos gracias en esta solemnidad de la Santísima Virgen María, porque a ella la llamaste a ser madre del Salvador sin que perdiera la gloria de su virginidad. Otras veces te damos gracias, Padre Celestial, porque en la unión de un hombre con una mujer has querido significar el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia, los matrimonios. En otras ocasiones te damos gracias, Padre, porque para los que creemos en Cristo la vida no termina, solo se transforma. Y cuando se deshace nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo, los funerales. En el prefacio nos fijamos en qué aspecto, por cuál aspecto del misterio de Cristo le vamos a dar gracias al Padre Celestial. Y en el prefacio de la Santísima Trinidad es justamente eso lo que hacemos. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no una sola persona, sino tres personas en una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, ¿quién sabe qué decía ahí? Lo proclamamos. Seguro me estaba durmiendo en ese momento. Lo proclamamos también de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. Y entonces continúa, de modo que, y aquí está la frase que le puse de título al tema de hoy, de modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales. La frase que nos interesa es esa que está allí. Al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con detalle. El prefacio de la Santísima Trinidad, entonces, es una oración un poco extraña, porque dice cosas un tanto complicadas.
Pero ¿por qué dice cosas complicadas? Porque estamos tratando de darle piropos a Dios. Cuando un enamorado trata de conquistar a su amada, se fija en cómo es ella y trata de resaltar las mejores cualidades que tiene. Es que tus ojos son como el río Nilo, solo cataratas. No, mentira. No. Es que tus piernas parecen el Vaticano, solo cardenales. No, tampoco. No, ya en serio. Cuando uno quiere conquistar a alguien, se trata de fijar en cuáles son las cualidades de esa persona y trata de resaltar esas cualidades. Eso es lo que hace el prefacio de la Trinidad. Se fija en la grandeza de Dios, pero al hacerlo nos descubre la intimidad de Dios. Al tratar de darle piropos a Dios, ese prefacio nos dice cómo es Dios. Porque si yo le digo a una persona, es que tus ojos me conquistan, una mirada tuya ilumina mi vida, entonces yo estoy resaltando que los ojos de esa persona tienen algo particular. Igual, cuando ese prefacio dice eso de que adoramos tres personas iguales en su dignidad, pero distintas entre ellas, estamos describiendo cómo es Dios. Estamos diciendo en primer lugar que Dios no es soledad, que Dios en lo más profundo de su ser es comunión, es unión de personas. Dios pudo ser uno solo, una sola persona, pero siendo uno solo, quiso ser tres personas distintas, porque la soledad no es algo bueno. Y entonces Dios es Padre que desde la eternidad ama profundamente al Hijo. Dios es Hijo que desde la eternidad ama profundamente al Padre y no existe más que para amar al Padre. Y el amor entre el Padre y el Hijo no es simplemente un sentimiento, es una persona, es el Espíritu Santo. Entonces Dios es la comunión de amor entre el Padre y el Hijo en la fuerza del Espíritu. Esa es la Trinidad. Y entonces tenemos tres personas distintas, es decir, cada una tiene una misión. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo une al Padre y al Hijo en el amor. Lo que hace el Padre no lo puede hacer el Hijo, porque el Padre ama al Hijo, pero no se puede amar a sí mismo. El Hijo ama al Padre, pero no se puede amar a sí mismo. El Espíritu Santo es amor entre los dos y no de uno solo. Cada una de las personas de la Trinidad tiene una misión diferente. No es igual, no es lo mismo el Padre que el Hijo. Ni el Padre y el Hijo se pueden confundir con el Espíritu. Cada uno tiene su misión y sin embargo, ninguno de ellos es más importante que los otros dos. Cada uno tiene su misión, cada uno es distinto, pero ninguno es más importante que el otro. Y por eso ninguno de los tres trata de quitarle el lugar al otro, sino que cada uno respeta el lugar que le corresponde. Entonces, veámoslo en un ejemplo para entendernos mejor. En la creación, cuando rezamos el credo, decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hasta después decimos: creo en Dios Hijo. Y hasta después creo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién creó el cielo y la tierra?
A ver, vuelvo a rezar el credo así de manera abreviada. Primero digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después digo, más adelante, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Más adelante, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Entonces, ¿quién creó el cielo y la tierra? A ver, ¿quién? El Padre. A ver, los que dicen que el Padre, levanten la mano. Los que dicen que el Hijo, levanten la mano. Los que dicen que el Espíritu Santo, levanten la mano. Los que dicen que los tres, levanten la mano. Fíjense que todos tienen razón. Me explico. A ver, el Padre es el creador. Vamos a ver. Traten por favor de seguirme en esto, porque estamos en un asunto un poquito complicado. Yo sé que me estoy metiendo en un tema complicado, los compañeros están así como con cara de ¿en qué se metió este sorompo explicando esto? Pero, a ver, ¿quién es el Padre? Rodrigo les dijo hace un momento que mi papá murió hace 2 meses. ¿Quién fue mi papá? El que me dio la vida a mí. Porque si no hubiera sido por él y por mi mamá, yo no hubiera podido existir. Entonces, el padre o la madre, ambos, el padre es aquel que hace surgir la vida. Entonces, el Padre, Dios Padre, es el que crea, en el sentido de que Él hace surgir de la nada las cosas. Lo que no existía, Dios lo hace surgir. Y por eso Primera de Corintios dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. El Padre, así como Víctor Manuel Rojas Chacón fue el que me dio a mí la vida, el que hizo que que no existía empezara a existir, así el Padre Celestial es el que sacó todo de la nada e hizo que las cosas empezaran a existir. Pero al momento de hacer eso, lo hizo a través del Hijo Jesucristo, a quien lo tomó como mediador y como modelo. Como mediador y como modelo. Como mediador, eso significa que el Hijo era como la mano a través de la cual el Padre estaba creando todas las cosas. Y como modelo, porque cuando el Padre estaba creando todo, lo hizo para que se pareciera a su Hijo Jesucristo. Entonces, el Padre crea porque saca todo de la nada, pero crea a través del Hijo porque el Hijo es como la mano a través de la cual Dios actúa y al mismo tiempo el modelo que el Padre tiene para crear todas las cosas. Y esa acción creadora se realiza por la fuerza del Espíritu Santo, que es como el combustible, como la energía, como la fuerza a través de la cual se da la creación. Entonces, ¿quién es el creador? El Padre. Pero el Padre no actúa solo. El Padre actúa junto con el Hijo y con el Espíritu Santo, de tal forma que no pudo haber creación si no hubiera sido porque la Santísima Trinidad completa actuó.
Esto es muy importante. ¿Quién murió en la cruz? Un segundo ejemplo. ¿El Padre? No. ¿El Espíritu Santo? No. El que murió en la cruz fue el Hijo. Pero cuando el Hijo estaba muriendo en la cruz, era el amor del Padre el que estaba siendo desgarrado en ese momento. Y la energía que permitía esa entrega suprema que nos iba a dar la salvación es el Espíritu Santo. Entonces, atención, no existe una sola acción de la Trinidad en la que no estén juntos de alguna manera los tres. Pero cada uno de ellos con una función diferente, con una función diferente. Y así como el Padre no pudo haber creado sin el Hijo y el Espíritu, así tampoco Jesús hubiera podido morir en la cruz y resucitar si no fuera con el Padre y con el Espíritu. De hecho, los textos del Nuevo Testamento más antiguos que hablan de la resurrección no dicen que Cristo resucitó, dicen que el Padre resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y lo mismo, ¿quién es el que mueve a la iglesia y a todos los creyentes a lo largo de los siglos? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo mueve a la iglesia? Tomando el amor del Padre y tomando el amor del Hijo y dándoselo a todos los creyentes. Entonces, muy importante, no hay ninguna acción de la Santísima Trinidad que se pueda hacer en solitario, sino que todas las acciones de la Santísima Trinidad se hacen en comunión, unos en complemento, gracias, esa es la palabra, unos ayudados por los otros, aunque haya uno de los miembros de la Trinidad que tenga un papel particular. Y esto nos hace entonces entender que la creación es una obra trinitaria. Cada persona tiene su rol, que se abre a una plenitud por alcanzar, porque si les acabo de decir que Jesús es el modelo por el cual fuimos creados, entonces eso significa que la creación de nosotros ya empezó, pero no terminará hasta que seamos idénticos a Jesucristo. Dios empezó a crearnos, pero no ha acabado todavía. Nos sigue creando en la fuerza del Espíritu a través de todos los siglos. Y todo es acción de la Trinidad. Entonces, la Trinidad no es simplemente tres personas que están allí y cada una actúa a su manera y las otras la dejan actuar. No, no. La Trinidad es un misterio de comunión en donde no es posible la acción de uno de los miembros si no es al lado de los otros. El Padre no puede hacer nada sin el Hijo y el Espíritu. El Hijo no puede hacer nada sin el Espíritu y el Padre. El Espíritu no puede hacer nada sin el Padre y el Hijo. ¿Quién es el creador? El Padre, pero nos creó con Cristo en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Quién es el Redentor? Cristo, que murió en la cruz, pero murió en la cruz según el designio del Padre e impulsado por el Espíritu que lo levantó después del sepulcro. ¿Quién es el santificador que mueve a la iglesia a lo largo de los siglos? El Espíritu, pero mueve a la iglesia con el amor que le viene del Padre y del Hijo. La Santísima Trinidad no son tres personas que actúan cada una a su manera, sino que son tres personas que no pueden existir ni hacer nada si no es unidas entre ellas. Demos entonces ahora
el segundo paso. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tomemos el texto de Génesis 1:26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Qué es imagen y qué es semejanza? Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre imagen y semejanza? No hay ninguna diferencia. En la Biblia les encanta repetir las cosas. ¿Se acuerdan de aquel salmo que dice: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos? Pero si ya lo dijo. Sí, pero es que los judíos, para decir las cosas elegantemente, las repiten. Si yo digo en este momento: miren, voy a subir para arriba, ustedes me van a decir: no, Sorompo, ¿para dónde va a subir? Para abajo. Pero en el Nuevo Testamento ustedes encuentran que dice: Jesús subió para arriba, Jesús salió para afuera. No, salió para adentro. Es que así se dice en la Biblia. Imagen y semejanza no son dos palabras distintas, es exactamente lo mismo. ¿Y qué significa que hemos sido creados a imagen y semejanza? Según lo explica San Agustín en obras como la que él dedica a la Santísima Trinidad, en las Confesiones, en la Ciudad de Dios, San Agustín dice que ¿en qué nos parecemos? Se pregunta, ¿en qué nos parecemos a Dios? ¿En lo físico? No, nos parecemos a Dios en que tenemos algunas cualidades que son semejantes a las de Dios. ¿Cuáles? La voluntad, la inteligencia, la memoria. Y entonces, gracias a esas cualidades, somos capaces de amar como Dios ama. Gracias a las cualidades que tenemos semejantes a Dios, somos capaces de amar como Dios ama. Y no solo eso, sino que San Agustín va más lejos, porque dice: y esas cualidades y esa capacidad de amar que nos hacen semejantes a Dios son algo tan importante que se han convertido en la esencia del ser humano. De tal modo que si el ser humano no ama como Dios, no está siendo verdaderamente ser humano. Entonces, ¿qué estamos diciendo con todo esto, hermanos? Estamos diciendo que podemos amar como Dios. Acabamos de decir hace un momento que el Padre, el Hijo y el Espíritu, siendo diferentes, viven profundamente unidos. Que no es simplemente que están juntos y que cada uno hace lo suyo, sino que viven tan complementados entre ellos que ni el Padre puede actuar sin el Hijo y el Espíritu, ni el Hijo sin el Padre y el Espíritu, ni el Espíritu sin el Padre y el Hijo, porque se aman de esa manera particular, de esa manera trinitaria. Pero nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que tenemos la capacidad de vivir con un profundo respeto de la particularidad de cada persona. En otras palabras, que tenemos la capacidad de dejar que la hermana viva como la hermana y que Kenia viva como Kenia, y que Luis viva como Luis, y que Manuel viva como Manuel. Yo no puedo decir es que todos tienen que ser como yo. Imagínense, qué feos serían todos. No, Dios nos dio a todos nosotros la capacidad de respetarnos
dejando que cada ser humano viva su propia historia. Atención, en algunos países del mundo, esto no pasa en Costa Rica, en algunos países del mundo, los padres de familia, padre, madre, a veces quieren que sus hijos vivan como ellos quieren. Y no. Dios, que en la intimidad respeta las diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere que también nosotros aprendamos a respetarnos sin intentar ponernos en el lugar del otro y cumplir la tarea del otro, sino valorando profundamente las riquezas de lo otro. Pero al mismo tiempo, Dios nos ha dado la capacidad de vivir unidos gracias a esas diferencias. Cuando digo vivir unidos gracias a esas diferencias, estoy diciendo que no podemos ser nunca indiferentes ante el otro porque es distinto. No, Gregoria piensa distinto que yo, entonces que Gregoria viva su vida y yo vivo la mía. Eso sería como que el padre dijera, el hijo es distinto que yo, entonces que él muera solo en la cruz, yo me quedo creando el mundo. No. Los creyentes, los cristianos que sabemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, no podemos ser indiferentes ante la historia de ninguna persona. No podemos meternos a suplantar a esa persona. No podemos obligarla a vivir como nosotros vivimos, pero tampoco podemos ser indiferentes. Que viva cada quien en lo suyo. ¿Han oído el refrán? Cada uno en su casa y Dios en la de todas. Ese refrán es un insulto a la fe cristiana. Yo no puedo vivir indiferente de lo que le pasa a los demás. No hay lugar para la indiferencia. Y no solo eso, sino que ante la diferencia que tienen los otros, yo tengo que preguntarme qué debo aprender de esa diferencia. Porque, por ejemplo, Osvaldo tiene una manera de vivir distinta a la mía. Y yo puedo decir, bueno, qué vergüenza. Qué barbaridad. Mi hermana me estaba llamando. Espérese un momentico. Yo puedo decir, Osvaldo es distinto, piensa distinto, actúa distinto, que él viva a su manera y yo a la mía. No puedo decir eso, sino que tengo que sentirme responsable de Osvaldo, pero además tengo que decir, a ver, ¿qué tengo que aprender yo de Osvaldo? Porque él es distinto. Pero entonces, ¿qué tengo que aprender yo de él? ¿Qué tiene Manuel que cambiar en su vida al contemplar la vida de Osvaldo? ¿Y qué tiene Osvaldo que cambiar en su vida al contemplar la vida de Manuel? No es simplemente cada uno en lo suyo. Respetar es dejar que... No. Es sentirme cuestionado, exigido, movido, motivado por la historia de la otra persona. Y entonces esto significa que los cristianos necesariamente tenemos que vivir en actitud de continuo crecimiento. Porque si yo tengo que dejarme cuestionar por la vida de los otros, yo no puedo vivir diciendo, ya, yo lo logré todo, yo puedo estar tranquilo, ya yo no tengo nada que cambiar, ya puedo sentirme satisfecho. No, porque yo puede ser que haya crecido mucho, pero la hermana
tiene una experiencia de oración que me cuestiona a mí. Y entonces, viendo cómo reza ella, yo tengo algo que cambiar todavía. Y cuando ya aprendí lo que ella me enseñaba, vine donde Gregoria y me di cuenta que tengo que aprender otra cosa más. Y cuando aprendí lo de Gregoria, me di cuenta que de Osvaldo tengo que aprender otra cosa más. Y salga usted a la calle y subas en el barco ese donde hay ¿cuántos? 250 viejos es. De 250 viejos yo tengo que aprender algo más. No. El cristiano nunca puede darse por satisfecho. Por favor, el que cree que ya lo logró todo y que no tiene nada que cambiar, está insultando a la Santísima Trinidad. Está insultando a la Santísima Trinidad. No puede ser. El cristiano vive en continua evolución, en continua transformación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? El padre Luis, ¿lo ven que está haciendo así? Eso significa: Manuel, ya te pasaste de tiempo. Sí, ¿verdad? Me quedan como 5 minutos, que pueden ser 10. Sí. Sí. Seguimos, sí. Paramos, no. Seguimos. Oiga, no, porque del padre Luis también tenemos mucho que aprender. Consecuencias para la vida de los creyentes, para la vida cotidiana de los creyentes. O sea, consecuencias de esto que acabo de decir, no para cuando nos reunimos aquí en la iglesia, sino cuando yo estoy en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con el esposo, con los hijos, con los papás, con el cuñado que está enfermo, con la abuela que ya no oye y que hay que estarle repitiendo 1000 veces lo mismo. O cuando voy al trabajo y me encuentro con el compañero que me serrucha el piso cada vez que puede. ¿Qué consecuencias tiene esto para la vida de todos los días? En primer lugar, entender que todos buscamos una única verdad, pero que vamos por caminos diferentes. Atención, no estoy diciendo que cada uno tiene su propia verdad. Esto es falso, porque vivimos en un mundo en donde nos han hecho pensar que si Lolita dice que este mantel es verde, yo tengo que respetar que Lolita dice que esto es verde. Pues no, es blanco. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira, punto. No cambiemos las cosas. Lo que sí puede ser es que a Lolita yo tengo que traerla desde la última banca, porque ahí no ve que el mantel es blanco, y traerla despacito porque no puede caminar muy rápido, y cuando ya se acerque al altar va a ver que el mantel es blanco. Tal vez Francisco, que está joven y tiene todo el dinamismo y que ve 20/20, desde que entró por la puerta vio que el mantel era blanco. Lolita no, lo vio amarillo o verde. Entonces, ¿qué le voy a decir a Lolita? No se preocupe, el mantel es verde. No, la voy a acompañar al ritmo que ella pueda caminar hasta que llegue a ver que el mantel es blanco. Es una única verdad que cada uno ve desde perspectivas diferentes según su propio ritmo. Segundo, debemos pasar de la tolerancia resignada a la valoración gozosa. Osvaldo es diferente a mí, de ahí sí voy a soportarlo, porque ¿qué me queda? Al fin y al cabo tengo que estarlo viendo todos los días. ¿Qué puedo hacer? Me cae regordo, no lo soporto. Es que abre la boca y ya yo estoy vomitando, pero de ahí ni modo, me lo tengo que aguantar. ¿Qué puedo hacer? Ahí está mi suegra, yo quisiera que no esté, pero ahí está, entonces me la voy a aguantar. No, sino que yo tengo que ser capaz de entender: esta persona es diferente, piensa distinto, tiene costumbres que no son las mismas mías. Es una riqueza que vea las cosas distintas.
Porque si yo me pongo aquí, yo tal vez no me dé cuenta que esta banca tiene un rayón de aquel lado, pero si yo me pongo aquí de este otro lado, aquí sí se le ve el rayón. Entonces, cuando tenemos distintas maneras de ver las cosas, de pensar, de entender, aunque a veces eso cause roces, dificultades, eso es una riqueza. Eso es una riqueza. Tercero, debemos estar dispuestos al diálogo sincero, que no siempre llevará a puntos de consenso. A ver, ¿qué es un diálogo sincero? Es un diálogo no solo donde yo me quedo callado mientras el otro dice lo que él quiere, para después yo repetir lo que yo siempre he pensado y nunca voy a cambiar. Eso no es diálogo. Diálogo es cuando yo escucho lo que el otro me dice y estoy dispuesto a cambiar mi pensamiento si lo que ella me dice me parece sensato. Porque tal vez yo piense que el limón hace mucho frío. Y yo le digo a usted, el limón hace mucho frío. Y usted me empieza a explicar que no, que el limón hace calor. Y yo me quedo callado para que hable. Pero en realidad no le estoy escuchando. En realidad no me importa lo que dice. No voy a cambiar mi manera de pensar. Eso no es diálogo. Diálogo es cuando yo la escucho y estoy dispuesto a cambiar. Yo no sé si algunos de nosotros tendremos años de no dialogar. Entre los esposos se da mucho. Ella repite siempre lo mismo y no va a cambiar. Él repite siempre lo mismo y no va a cambiar. Nunca se van a poner de acuerdo, porque ninguno de los dos está dispuesto a cambiar. Dialogar es estar dispuesto a cambiar, pero también es entender que no siempre nos vamos a poner de acuerdo. Porque tal vez a usted le gusta más el fresco de Chang y a mí me gusta más el fresco de horchata. ¿Y quién le va a hacer cambiar a usted si a usted le gusta el de Chang y a mí el de horchata? No hay nadie. Dejémonos la idea de que en todo tenemos que estar súper de acuerdo. No, hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo. Pero entonces vamos a tener que respetar que el otro piense diferente. Y no lo voy a desarrollar ahora, lo desarrollaré más tarde, en estos días. Pero cuando no lleguemos a acuerdos, debemos aprender a respetar que hay alguien que tiene autoridad. Y el que tiene autoridad dice por dónde se camina, y los que no tenemos autoridad seguimos aunque no estemos de acuerdo. Entonces, en la vida de los creyentes, ahora dentro de la comunidad, cuando nos reunimos como iglesia, miren, debemos tener cuidado de no absolutizar ninguna forma auténtica de vivir el evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Perdonen, yo no sé qué grupos apostólicos hay en la diócesis de Limón, de verdad que no lo sé. Pero imagínense que yo soy de la Renovación Espiritual Católica. Y entonces a mí me parece maravilloso que cantemos y demos palmas y bailemos y brinquemos. Y entonces yo empiezo a pensar que el que no baila, no canta, no brinca, ya no es un buen cristiano. Y no. Fíjese que hay otras maneras de vivir la fe que son igualmente auténticas. Pero es que a mí me... A usted. Hay otros a los que les sirve otra cosa. Y en la iglesia tenemos muchas veces la tentación de pensar, si no se hacen las cosas como se hacen en mi grupo, como se hacen en mi comunidad, como se hacen en mi parroquia, no sirven. No, no es cierto. Hay formas diferentes. Hay formas diferentes. Pero también hay que resistirse. ¿Se acuerdan que el Papa Francisco decía esto mucho?
hay que resistirse a la tentación de la autorreferencialidad. Es decir, yo tengo que estar dispuesto a entender que los aportes de los otros me tienen que enseñar algo. Y por lo tanto debo mantenerme en actitud constante de autocrítica. Y finalmente, dentro de la liturgia, contemplar a la Santísima Trinidad nos tiene que hacer entender dos cosas. Primero, la oración, esto lo decía uno de mis profesores en el Instituto de Liturgia, decía: la oración comunitaria, la Eucaristía, los sacramentos, la hora santa y otros espacios de oración comunitaria deben ser planteados tomando siempre en consideración las distintas sensibilidades. Es decir, hay unas personas a las que les gusta que la misa dure 3 horas y media. Hay otras a las que les gusta que dure media hora. Entonces yo no puedo, como sacerdote, hacer la misa ni pensando complacer a los de 3 horas y media ni a los de 30 minutos. Yo tengo que buscar un punto medio entre unos y otros, para que los que les gusta media hora se tengan que esforzar un poquitico, y a los que les gusta 3 horas y media se queden un poquito con ganas. Porque si duro media hora, los de 3 horas y media van a decir: no, esto no es suficiente para mí, mejor yo no vuelvo. Pero si duro 3 horas y media, los de 30 minutos van a decir: ay no, ¿qué es esta huevazón? Perdón, ¿qué es esta aburrición del carajo? Yo mejor no vuelvo. Y lo mismo, hay gente a la que le encantan los cantos, de aplaudir, de brincar, hay otros a los que más les gusta tararear y casi mecerse con una música suave. Entonces, en la liturgia yo tengo que poner algunos cantos que sean de brincar y de levantar las manos, y otros que sean de mecerse con una música suave. En la liturgia tengo que aprender a encontrar puntos medios donde más o menos se puedan sentir a gusto todas las personas. Y segundo, la liturgia es una oración que no solo realiza la comunión entre los miembros de una pequeña comunidad, sino de estos con la universalidad de la Iglesia. A ver, me explico. Yo podría tener la tentación de decirles a Kenia y a Ana Yancy: miren, nosotros 3 nos entendemos muy bien, mejor no volvamos a misa aquí, a la catedral. Yo les hago una misa nada más a ustedes 2 aquí. Nosotros 3, como nos llevamos tan bien, entonces podemos hacer una misa solo para nosotros 3, y cantamos lo que nosotros queramos, y duramos lo que nosotros duramos, y si nos queremos parar de manos, nos paramos de manos, o si queremos acostarnos, nos acostamos. Podemos tener la tentación de decir: hagamos las cosas como nos sentimos a gusto en esta comunidad. Pero es que esta comunidad de 3 pertenece a la parroquia del Sagrado Corazón de la Catedral. Y entonces, aun cuando hacemos oración personal, tenemos que hacerla pensando que somos parte de una comunidad mayor. Y lo mismo la parroquia del Sagrado Corazón. Tal vez todos nosotros nos podemos poner de acuerdo: ay, qué bonito sería cantar todos los cantos en alemán. Qué bonito, porque nosotros todos sabemos alemán, entonces vamos a cantar todo en alemán. No, pero es que fíjese que la Iglesia Universal no canta todo en alemán.
Yo no puedo convertir las celebraciones litúrgicas en algo que nos guste a los que estamos reunidos, sino que nos ayude a orar, pero que al mismo tiempo nos una con la Iglesia Universal, con el Papa, con los que están en África, en Oceanía, en Asia. Y por eso siempre en la liturgia habrá un poco de margen, de espacio para lo particular, pero también tiene que haber espacio para lo universal. No podemos hacer solo lo que se nos ocurre que está bien en la diócesis de Limón, sino que lo que está bien en la diócesis de Limón, pero también lo que la Iglesia Universal dice. Y ese punto de equilibrio no es tan sencillo. ¿Cómo se logra? No se pierdan los próximos días de reflexión, porque en ellos vamos a entender con más claridad lo que dice Sacrosanctum Concilium 10. Ve, Luis, 10, no solo 5 al 7, 10. Sacrosanctum Concilium 10 dice que la liturgia es el culmen, el punto más alto, pero al mismo tiempo la fuente de la que se vive. ¿Qué significa exactamente eso? No se pierdan martes, miércoles y jueves, que esto va a seguir mejor todavía. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Recuerden, si tienen el gusto de invitar a otros hermanos, familiares, amigos que quieran venir, no hay ningún problema. Incluso si no han visto ni pueden ver mañana en el día de la transmisión, no importa, se colocan y ustedes le pasan el santico y le dicen alguna cosita y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga, que tengan muy buena noche.